Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Esto es High Rock y hoy en el capítulo 4 de nuestra serie La historia del rock entraremos a la edad dorada del género, San Francisco, el Festival de Woodstock y el final de los años 60, el ascenso y la caída del rock progresivo. Antes de empezar quiero comunicar algo. Que a partir de este cuarto capítulo de nuestra serie, el nivel de creatividad musical y la cantidad de artistas y bandas que van a llegar tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y las revoluciones sociales, culturales y musicales que engloban al rock, es que son muchísimas. Entonces me limitaré a únicamente mencionar los episodios más concretos, más importantes, que hoy por hoy se habla dentro de la historia del rock de los 60s. Así que dicho y hecho, comenzamos con este capítulo. La vez pasada estábamos viendo cómo los Beatles entraban en su etapa más madura, en su etapa de mayor creatividad musical a partir de 1965 con el disco Rubber Soul y que va a culminar con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el mejor disco del pop de la historia para muchos críticos y fanáticos. Pero que todo esto, digamos, comenzó con una batalla amistosa entre primero con Bob Dylan y los Beach Boys después. Por un lado, Bob Dylan cuestionando el trayecto de los Beatles que tenían que tomar ahora hacia un lugar más serio, y es por eso que yo digo siempre que los Beatles a partir de aquí son serios y van a empezar a hacer música de verdad, con todas las grandes revoluciones. Y al mismo tiempo, Bob Dylan se va a convertir al folk rock, dándolo a conocer mediante 3 discos básicos: Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde of Blonde, todos ellos obras maestras del género. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? Por el otro lado tenemos a los Beach Boys, quienes después de haber escuchado el Rubber Soul de los Beatles van a decidir superarlo y van a publicar el Pet Sounds, un exquisito trabajo, una obra maestra, una joya del pop que más adelante veremos qué tan grande y qué tan revolucionario fue. Y que después de esto, Paul McCartney va a convencer a los Beatles a superar al Pet Sounds y van a responder con el gran Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y adivinen qué, Brian Wilson se dispondrá a superarlo a como diera lugar. Entonces ven, se dan cuenta lo maravilloso y mágico de este episodio de la historia del rock. Esta batalla amistosa va a terminar cuando un buen día Brian Wilson va a escuchar por la radio en su carro las canciones Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Y a partir de aquí Brian Wilson decidió abandonar el proyecto que superaría al Sgt. Pepper's, que iba a llamarse Smile, y a la fecha sigue estando la incógnita de qué tan grandioso hubiera sido este disco de haber sido terminado. Y esto nunca lo sabremos. De todas formas, sí alcanzó a publicar una verdadera joya de los 60s, Good Vibrations. Y bueno, esto constituyó uno de los episodios más increíbles y fascinantes e importantes de la invasión británica, pero no eran los únicos. Los Rolling Stones, que estaban forjando un sonido a partir del blues, de las raíces de las influencias de Muddy Waters, de Robert Johnson o Howlin' Wolf, ellos estaban también haciendo lo suyo. Ellos también van a evolucionar. Y es a partir de 1966 cuando Brian Jones, el verdadero creador de los Rolling Stones, un verdadero instrumentista increíble, musicazo, y va a tomar las riendas de la nueva dirección artística y creativa hacia donde la banda se dirigía. Y va a proponer unas texturas en la música de los Stones como nadie nunca lo hubiera imaginado. Además del citar, como lo vimos la otra vez en Painted Black, también va a incorporar, por ejemplo, imaginen ustedes, la marimba. Y también Brian jugará con un instrumento ancestral, el dulcimer de los Apalaches. My sweet Lady Jane. Si quieres conocer más acerca de Brian Jones y sus mejores colaboraciones con los Rolling Stones, aquí les dejamos arriba en la pestaña nuestro top 10 de este músico muchas veces infravalorado dentro de la historia del rock. Ahora, aquí hay que preguntarse algo. ¿Por qué los rockeros decidieron cambiar tanto su sonido y experimentar con otras cosas? Esto se puede explicar desde la contracultura. Es decir, todos los movimientos sociales y culturales que ocurrieron en los 60s con intenciones de cambiar las bases mismas de la sociedad norteamericana y europea. Y bueno, en el rock, género que de por sí es contestatario, antisistema y rebelde, pues estos cambios le venían muy bien.
Y aparte, la inevitable vanguardia que caracteriza tanto a los grandes artistas. Todos ellos fueron muy inteligentes al atreverse a cantar los cambios de su tiempo, tales como los Rolling Stones, que con Street Fighting Man cantaban a los disturbios de las calles de Londres. Por todas partes oigo el sonido de los pies cargando y marchando, porque el verano llegó y es el tiempo ideal para pelear en la calle. Pero ¿qué puede hacer un chico si no formar parte de una banda de rock and roll? Porque en la tranquila ciudad de Londres no hay lugar para un luchador callejero. Entonces así cantaban los rockeros de la época. Ahora, de aquí va a surgir el llamado rock psicodélico. ¿Y qué era la psicodelia en los 60s? Eran experimentaciones que alteraban los sentidos para el escape de la realidad que vivían en esa época. Eran experimentos que incluían muchas veces música, también incluían visiones, luces, contraste de luz con neón para generar este efecto de perspectiva distinta, sesiones con incienso que alteraban los sentidos. En ese momento era la única manera de poder lidiar con la realidad que vivían. Y afortunadamente el rock se va a empapar de todas estas experimentaciones. Ha llegado el rock psicodélico y han llegado los hippies con flores en el pelo a San Francisco. Llegan las comunas del hippismo y los hippies van a ser muy importantes, o sea, esta generación la va a hacer pero durísima en los 60s. Ellos realmente van a reencarnar todas las revoluciones que se estaban buscando desde tiempo atrás y no fue hasta el 67 que se van a llevar a cabo. Ellos van a formar una cultura contraria, literalmente van a formar comunidades dentro de otras urbes y esas van a ser las comunas. Y en un momento dado, cuando van a empezar a reclutar a la población civil para llevárselas a Vietnam, las comunas van a servir como una red de exilio y que van a llegar hasta Canadá para de esta manera huir del reclutamiento de Vietnam. O sea, estaban buscando refugio en medio de una tormenta que era una amenaza y que si no conseguían refugio se iban a desvanecer. Así cantaban los Rolling Stones y decían que la guerra se encontraba a un tiro de distancia. Por eso es que en todo este ambiente bélico de las guerras de los años 60, hacer el amor y no la guerra era no ir a matarse a Vietnam, era simplemente sentarse en comunión y respirar paz. Y todo esto va a ser reflejado en la música, por eso los sonidos del momento no eran tan agresivos en los 60s. Por eso las estéticas como muy happy, así muy lindas, muy coloridas, muy felices. Y eso se reflejaba bastante en las portadas de los discos. Portadas como Disraeli Years de Cream o Sgt. Pepper de los Beatles, con estos colores en los trajes de cada uno de ellos muy vivos, bastante representativos, bastante psicodélicos, ¿sí? Entonces todo esto en la música se va a reflejar y es aquí cuando se va a producir la mirada hacia el oriente, principalmente hacia la India, donde veíamos la vez pasada mediante los sitars de George Harrison, en donde ya empezaba el occidente cegada en el mundo de consumo y estaba buscando nuevas formas de espiritualidad. Empezaron a encontrarse con la meditación, con el mundo de los sueños, de la fantasía, con cosas que en el occidente no era codificado como algo real o de valía propia. Y esto comparado con un universo gigantesco espiritual y religioso como la India, pues precisamente es que va a ser súper inspirador. Y por suerte el rock va a absorber todo esto como una esponja y va a plasmar a manera del mantra de la India en los teclados de Ray Manzarek, en la guitarra de Robbie Krieger, en la batería de John Densmore y en la voz de uno de los mejores cantantes que dio el género en toda su historia y que en mi punto de vista se trata del primer rockstar de todos, Jim Morrison. Van a llegar los Doors en 1967 y le van a dar al rock una vitalidad impresionante. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Las improvisaciones de Ray Manzarek van a funcionar como un mantra, como una sonoridad constante de meditación psicodélica, ¿sí? Like My Fire vamos a ser testigos de estos sonidos aquí en este gran tema, pero sobre todo en la que cierra su primer disco que salió en enero de 1967 y esta se llama The End. This is the end, beautiful friend.
Entonces llegan los Doors, pero sobre todo entramos en el 1967, este año absolutamente maravilloso, lleno de grandes trabajos discográficos y artistas nuevos que van a debutar con todo en este año. Uno de ellos va a ser un guitarrista proveniente de Seattle, Washington, futura capital del grunge en los 90s, de nombre James Marshall Hendrix. La historia lo conocerá como Jimi Hendrix. Este señor es increíble, es impresionante, absolutamente maravilloso lo que va a hacer en poco tiempo. Él va a llegar en una época de la historia del rock en la que el virtuosismo no era como algo importante dentro del género. Toda esta fiebre por tocar veloz, por ser absolutamente rápido y técnico en el instrumento, sí ya existía en otros estilos como el jazz, en el flamenco y en otros estilos musicales, pero dentro del rock, que ya era muy orientado hacia el pop, porque lo consumía el público de masas, el que fueras virtuoso pues quizá era mucha información para el público pop, para el público mayoritario que simplemente quería pues canciones cortas, y aparte la industria siempre ha funcionado así. Era una industria, y sigue siéndolo, de canciones cortas, de canciones breves, de la información rápida y precisa. Pero aquí Jimi Hendrix empieza a experimentar de una manera increíble. Había gente que ya estaba haciendo lo propio, estaba Frank Zappa antes, y por supuesto desde Londres llegará Cream, con Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. In a white room with black curtains near the station. Esta banda va a ser en la que Jimi Hendrix se va a inspirar después para formar su propio trío, la Jimi Hendrix Experience. Ahora, esto se va a dar de una manera increíble y sensacional. Resulta que en 1966 Jimi Hendrix era un guitarrista desconocido dentro del circuito Chitlin, que era como se le llamaba a la red de bares y restaurantes en todo Estados Unidos, en donde los artistas afroamericanos, músicos, bailarines, actores, podían ejercer su profesión lejos de las leyes de segregación racial que les impedían tocar en otros sitios. Entonces, en ese circuito de Chitlin, aquí es donde Jimi Hendrix se va a hacer. Y precisamente Jimi Hendrix empieza primeramente tocando con Little Richard, o sea, nada mal para una carrera incipiente. Y después, dentro de todos estos bares que estamos comentando, va a llegar al café bar Wah Wah, futuro nombre de uno de los pedales más conocidos que va a popularizar Jimi Hendrix después. Entonces llega Jimi Hendrix y en un momento dado, el ex bajista de The Animals de nombre Chas Chandler va a emprender su carrera de manager y se va a topar con Hendrix en este café y le va a dejar boquiabierto y dice: este men me lo tengo que llevar a Inglaterra, donde está la jugada, donde está la movida de los géneros musicales del rock moderno, y donde, bueno, pues ya estaba Cream. Imagínense el escenario de Londres: Cream, Eric Clapton, el de Yardbirds, Jeff Beck, o sea, toda esta camada de artistas bluseros, de Rolling Stones, por supuesto los Beatles, que estaban rompiéndola en el viejo continente. Entonces él sabía que Jimi Hendrix, que aparte por ser negro, sufría directamente las leyes de segregación racial. Aquí uno de los momentos más de mayor reflexión del género, porque uno diría, bueno, ¿qué necesidad tenían los Estados Unidos de haber segregado a sus artistas e ignorarlos a todos simplemente por el color de piel, teniendo ahí al tesoro más importante de la música popular? O sea, todo lo que estamos hablando surge en Estados Unidos y por los simples acontecimientos raciales que estaban viviendo, pues eran ignorados. Así que le tocó a los ingleses primero que pegaran en Inglaterra, en Europa, y luego regresarlos a Estados Unidos, donde podían ser pues dioses realmente. Y esto fue lo que le pasó a Hendrix. Chas Chandler lo va a llevar a Londres con la condición que le puso Hendrix en un principio: quiero conocer a Eric Clapton y a Jeff Beck. El encuentro se va a dar en una tocada, en un concierto de Eric Clapton, en donde va a invitar a Hendrix a subirse a tocar, y Hendrix va a ejecutar Killing Floor, una canción de Howlin' Wolf muy conocida entre los músicos británicos debido a que era muy compleja técnicamente para tocar, y Jimi Hendrix la va a hacer pedazos en el escenario. Y literalmente aquí se habla de un episodio de la historia, que es cuando Jimi Hendrix mató a Dios, porque Eric Clapton quedó ridiculizado al lado del virtuosismo y talento de Hendrix, que realmente pues tocaba la guitarra con los dientes, con la lengua, se la pasaba por la espalda, por el cuello, le daba vueltas, hacía toda una serie de mímicas sexuales incluso con la guitarra, que era como absolutamente increíble, era muy eufórico todo esto.
Y bueno, Eric Clapton pues era considerado el dios de la guitarra en Inglaterra. Había fotos y muros en las calles de Londres en donde ponían en las paredes Clapton is God, como referencia al gran símbolo que Clapton se convirtió entre los guitarristas de la época del rock en Inglaterra. Entonces Hendrix empieza en Londres y posteriormente va a conquistar Estados Unidos, su tierra natal, con unos discos que son de lo más alucinantes a día de hoy. Primero Are You Experienced, su disco debut. Después, a finales del mismo año, del 67, Axis Bold as Love, donde quizás se encuentre su obra maestra, Little Wing. Well, she's walking through the clouds. Y cerrará en 1969 con el grandioso Electric Ladyland. En 1967 también va a salir una cantante de nombre Janis Joplin. Sin duda, Janis se trata de la voz más impresionante del rock, la voz femenina más importante del género, y una cantante también muy arraigada en los estilos del blues, como Etta James, como la música soul de la época. Y todo esto va ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, en 1967 va a ocurrir un festival importantísimo dentro del Verano del Amor en San Francisco, en el distrito de Haight-Ashbury, ahí en ese lugar en donde fue pues la mayor concentración de hippies en la época, y se va a llamar el Festival de Pop de Monterrey. Esto ocurrirá en junio de 1967 y será organizado por John Phillips, integrante del grupo Mamas and the Papas, otra de las grandes bandas del sonido de San Francisco, principalmente conocidos por su éxito California Dreaming. All the leaves are brown, and the sky is gray. Entonces comienza el festival un 16 de junio y va a durar 3 días. Los ecos y la importancia de este festival es que se convirtió en el primer festival y concierto de rock multitudinario de la historia, y muchos festivales como el Woodstock, que ya veremos más adelante, o Live Aid, se van a basar en lo que Monterrey estableció como estándares para ejecutarse. En este festival debuta Jimi Hendrix, Janis Joplin y Otis Redding hacia un público mayoritariamente blanco y más amplio en Estados Unidos. The Who también, con su gran pirotecnia y la explosión de la batería de Kid Moon y esta rivalidad entre comillas, ¿verdad?, con Jimi Hendrix para ver quién ofrecía el mejor espectáculo, y es cuando Jimi Hendrix enciende su guitarra al final del show. Y también otro importante será Ravi Shankar, un músico hindú que tocaba el sitar y que va a expandir la música de la India por todo Estados Unidos en este fervor de contracultura y en todos estos sonidos que estaban invadiendo los oídos de esta generación. Y después, en 1969, llegará el Festival de Woodstock. Este será el concierto más grande a la fecha de la historia del rock, el más importante, el más trascendente, porque va a ser el cenit de toda la contracultura, el punto más alto, la congregación de hippies más grandes de la historia, solamente para vivir 3 días de paz y amor nada más, huyendo de Vietnam y de una sociedad estadounidense en la cual no se sentían parte de. Toda esa respuesta como de protesta va a llevarse con un concierto increíble. Tingir After, Country Joe and the Fish, Joe Cocker, The Who, Joan Baez, The Band, Janis Joplin, Hendrix, todos van a estar aquí involucrados. Y aquí es donde se va a encontrar la canción más representativa del movimiento antiguerra. De Joe, Country and the Fish llegará I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam needs your help again. Vamos, hombres fuertes y grandes, Estados Unidos necesita tu ayuda de nuevo, se ha metido en un lío terrible otra vez allá en Vietnam, así que deja tus libros y recoge un arma porque vamos a tener un montón de diversión. Luego se dirige a los banqueros de Wall Street diciéndoles que no sean tan lentos porque hay mucho dinero para ganar, suministrar al ejército las herramientas de su comercio, es decir, la industria de la guerra. Y esperemos que la bomba atómica caiga sobre el Vietnam del Norte, así se les llamaba a los Viet Cong. Luego dice, vamos generales, muévanse rápido, tu gran oportunidad ha llegado a su fin, ahora pueden salir y conseguir a esos rojos, porque el único comunista bueno es el que está muerto. Y luego la más fuerte de todas, vamos madres por toda la tierra, empaca a tus hijos, prepáralos para Vietnam, vamos padres, no lo duden, envíenlos antes de que sea demasiado tarde, para ser los primeros que lo reciban en un ataúd blanco. Y el coro dice, y es 1, 2, 3, ¿por qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa, la próxima parada es Vietnam. Y es 5, 6, 7, abran las puertas del cielo, ya que no hay tiempo para preguntarnos por qué todos vamos a morir. Y como si todo esto fuera poco,
Jimi Hendrix va a querer cerrar el festival de una manera en la que solamente él podía hacerlo. Y se va a arrancar con el himno de los Estados Unidos tocado por él, con la guitarra, con los dientes, de una manera eufórica, imitando los sonidos de Vietnam y destruyendo prácticamente el himno de un país al que no se siente pertenecer, en donde los envían a la muerte segura a Vietnam. Si tú quieres conocer más acerca del Festival de Woodstock, aquí te dejamos la pestaña que te enlaza directamente al video que le dedicamos a este concierto. Todos los detalles, quién lo formó, los artistas, los 3 días, todo lo que quieras conocer acerca de este festival, aquí lo vas a encontrar. Entonces, todo estaba pasando al mismo tiempo. Y resumiendo rápido, en 1967, los Doors van a sacar su segundo disco, Strange Days. Los Beatles publicarán su tercera película, Magical Mystery Tour, con una banda sonora del mismo nombre. Los Rolling Stones, su disco, Between the Buttons, y su entrada a la era psicodélica, Their Satanic Majestic Request. También aparecerán John Cale, Andy Warhol y Lou Reed dirigiendo la Velvet Underground, una de las más importantes bandas del rock de todos los tiempos. David Bowie viene desde Inglaterra a imponer lo que será llamado el glam, pero esto ocurrirá más adelante. Y por todo lo alto llegarán los absolutamente geniales Pink Floyd. En futuros capítulos de nuestro relato veremos cómo es que Pink Floyd en los 70s eran absolutamente dioses, pero por lo pronto diremos que ellos van a establecer una manera diferente de tocar rock, el cual empezará a incluir poco a poco las influencias directas del Pet Sounds, del pop barroco de los Beach Boys, las exploraciones sonoras de los Beatles o los Rolling Stones, la lírica de Bob Dylan, y todo esto en últimas dará origen a uno de los géneros más ricos de toda la historia, el rock progresivo. Y aquí entramos a la etapa más impresionante del género, a la etapa creativa más alta que va a tener, porque aquí se puede hacer absolutamente de todo. El rock progresivo traerá principalmente 2 grandes innovaciones. La primera es que le dará al género una seriedad de la cual no gozaba al fusionarlo con la música clásica y el jazz. Y lo segundo es de que va a popularizar el término de álbum conceptual, el cual significa que un disco va a tener ahora un concepto detrás, con una introducción, un clímax y un desenlace, tal como si fuera una obra literaria, una película o una obra de teatro. Esta canción se llama En la corte del rey Caramesí, de King Crimson, una banda clave, radical y padres del progresivo que así van a entrar a las grandes ligas del rock. En este tema la banda le canta al rey Caramesí, que es como se le decía a los monarcas medievales de la antigüedad cuando eran muy sangrientos con su población. Y esto en medio de la Guerra Fría y de la Guerra de Vietnam, pues era una absoluta referencia. Y así es como esta gente lo va a narrar, con unas orquestaciones de otro mundo absolutamente increíbles. Y absolutamente increíble va a ser la manera en que el rock progresivo llegará a su fin. Sí, señores, este género no perdurará mucho en el tiempo. Resulta que por medio de un suceso que no tiene absolutamente nada que ver en nuestro relato ni en la geografía cercana en la que nos encontramos, este género llegará a su fin. La crisis energética de 1973, que es cuando el precio del barril de petróleo sube abruptamente y va a afectar directamente a toda la producción musical del planeta entero. ¿Y esto por qué? Pues ¿de qué están hechos los vinilos? De petróleo. Y así es como se va a encarecer muchísimo, pero así bastante el vinilo. Y obviamente las disqueras, en vez de fichar a una banda nueva por muy buena que sea, van a optar por sacar discos de bandas ya consolidadas. Empiezan los grandes éxitos, los discos de Greatest Hits. Y aquí acaba, con esto termina esta era dorada en la cual se permitía todo, se podían hacer cualquier tipo de fusiones musicales interesantísimas. Pero miren, llegó del Medio Oriente y esto le afectó a toda la población, o sea, es que todo está hecho de petróleo y esto afectó a todas las carteras de muchos sectores. Sin embargo, y a pesar de esto, van a llegar más revoluciones en la música. Van a llegar unos tremendos de Inglaterra, otra vez. Y de la mano de Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, nos sumergiremos en el maravilloso universo del heavy metal y todos los años 70, que ya les digo es una cosa fascinante del otro mundo. Y aquí se los dejo. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Este podcast se logró con el apoyo incondicional de Damián Puma Gaspari, fundador y director del proyecto La Cueva Cultural y La Cueva Radio, de quien dejamos sus redes sociales aquí en la descripción.